Bien, mi nombre es Mauricio Blanco y a continuación voy a hacer la sustentación de nuestro ACA, del trabajo final de nuestro curso. Entonces vamos a empezar. Este es mi diagrama mental acerca de los temas que revisamos en clase. Primero empezamos con el tema de lógica proposicional. Dentro de la lógica proposicional estuvimos viendo todo lo que son los tipos de proposiciones, tanto las simples como las compuestas. La diferencia entre estas va mucho enfocado en el uso de los conectores, debido pues a que el uso de los conectores hace que estas proposiciones simples se vuelvan compuestas. También hicimos ejercicios de tabla de la verdad y hicimos una evaluación de la veracidad de un argumento. Listo. Nosotros utilizamos esta lógica proposicional como una introducción a nuestra clase y después nace y nos puede servir para hacer la descripción y el análisis de los conjuntos y sus operaciones. Cuando empezamos el tema de la teoría de los conjuntos, entonces empezamos a ver temas de qué son los conjuntos, las relaciones de pertenencia e inclusión y las operaciones que se pueden hacer dentro de estos conjuntos, como la intersección, la diferencia, el complemento, ¿sí? Y también vimos unos problemas de aplicación de cómo estábamos utilizando estas operaciones y los conjuntos para resolver diferentes temas prácticos. Ya cuando vimos esta teoría de conjuntos ya teníamos la capacidad para entrar a ver otros temas, que es el conjunto de números numéricos. Dentro de los conjuntos numéricos pues pudimos ver la definición y clasificación de estos números, como los naturales, los enteros, los racionales, irracionales y reales, y las distintas operaciones que nosotros podemos hacer. Entonces teníamos, por ejemplo, la potenciación, la radicación, la suma, la resta, la división, etcétera, etcétera. Y también estuvimos viendo temas sobre la aplicación o problemas de aplicación sobre estos temas. Ya como teníamos las proposiciones, los conjuntos y también los conjuntos numéricos, pudimos ya entrar a ver los temas de razones y proporciones. Dentro de los temas de razones y proporciones, pues estuvimos revisando todo el tema que es la regla de 3 directa e inversa, que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Es decir, por ejemplo, si tengo X cantidad de algo y que equivale a un X%, pues este pregunta o lo que sigue, qué tanto va a ser para el final. También estuvimos viendo todo lo que es porcentajes y la regla compuesta, como les estaba diciendo anteriormente. Después de eso, de estas razones y proporciones, se pueden también, y vimos la relación en que se resuelven utilizando expresiones algebraicas. Entonces, dentro de las expresiones algebraicas vemos estos temas como su definición y su clasificación, es decir, los polinomios y su grado y la calificación que se le da, las operaciones entre dichos polinomios, las aplicaciones para modelar y resolver estos problemas prácticos, y también los productos notables, que son fórmulas especiales como el cuadrado de una suma y la diferencia de cuadrados. Ya después de que vimos estas expresiones algebraicas, pasamos al tema de ecuaciones e inecuaciones, que lo que vienen a hacer son un tipo específico de expresiones algebraicas, y dentro de ecuaciones e inecuaciones vimos el tema de la definición de lo que es una ecuación lineal y cuadrática, la aplicación, los problemas de aplicación y las inecuaciones lineales. Por último, seguimos ya con los temas de sistemas de ecuaciones lineales, en el cual pudimos ver la definición de ecuaciones con dos incógnitas, los métodos de solución, de igualación, sustitución y eliminación, y problemas de aplicación. También entonces en el último tema estuvimos revisando todo lo que era la definición de relación, la definición de función, la clasificación de funciones y las funciones lineales y cuadráticas. Esto fue en sí un resumen en general de todo lo que vimos en la clase. Estuvo muy interesante. Este mismo mapa mental estará adjunto dentro del documento de Word que ya le voy a presentar. Como hablaba anteriormente, aquí queda el mapa conceptual dentro del documento del trabajo final, y vamos entonces a hablar acerca de cada uno de los ejercicios. En el uso de las proposiciones lógicas, nosotros podemos utilizar las proposiciones lógicas como una herramienta que nos permite a nosotros resolver diferentes escenarios y tenerlos como cubiertos. Entonces, el ejemplo que yo le traigo a continuación son las siguientes proposiciones. El primero es: cuando P es una empresa que dispone de suficiente capital para la inversión,
Q es que existe demanda suficiente en el mercado para el nuevo producto. R es la empresa que posee la capacidad de producción necesaria y S el nuevo producto que va a ser rentable. Entonces, lo que nosotros queremos hacer por medio de las proposiciones es determinar si un nuevo producto será rentable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la siguiente proposición compuesta, de que P, I, Q, I, R, entonces S. ¿Qué significa? Que si la empresa dispone del suficiente capital para la inversión y existe demanda suficiente en el mercado para el nuevo producto y la empresa posee la capacidad necesaria para suplir esa necesidad que tiene el mercado, entonces el producto va a ser rentable. Otro ejemplo que nosotros podemos también utilizar las proposiciones es considerar si, por ejemplo, aunque no está dicho, por decirlo aquí dentro del documento, pero podemos decir si la empresa puede invertir en publicidad o no, ¿con base a qué? Con base a P o Q. ¿Por qué? Porque la empresa dispone de suficiente capital para la inversión en publicidad o existe la suficiente demanda en el mercado para el producto nuevo y por eso la empresa puede tomar esas decisiones. También tenemos un ejemplo de tautología. Entonces dentro de la tautología tenemos y empezamos con el valor de P. Aquí ya dejamos de lado las variables anteriores o las proposiciones anteriores y nos concentramos directamente en P. Entonces tenemos que la empresa dispone de suficiente capital para la inversión. P es verdadero. Y la negación de esta información, es decir, que sea falsa, es que la empresa no dispone de suficiente capital para la inversión. Por lo cual, en nuestra primera tautología, sea P o negación de P, va a ser verdadero o falso, lo cual siempre va a dar verdadero. Y en el mismo caso, si la empresa dispone de suficiente capital para la inversión y decimos que eso es falso, entonces la negación es que va a ser verdadera. Por lo cual, P o negación de P va a ser falsa o verdadera, lo cual se convertirá en verdadero. Entonces, esto lo que nos permite desde el ámbito de la administración es saber que todos los escenarios están siendo cubiertos y que podemos plantear una forma en la cual podamos mitigar esos posibles escenarios o casos que no queramos que ocurramos. A partir de eso, entonces llegamos al punto de los diagramas de Venn en la administración. Los encontré muy entretenidos y la verdad es que le permiten a uno de una manera gráfica poder entender un poco más acerca de cómo los negocios y las empresas funcionan. Dentro del ejercicio que estuve pues leyendo, porque hice varios blogs y pues investigaciones, había un ejemplo muy interesante y era que un departamento administrativo tiene 40 empleados en total. Dentro de estos 40 empleados en total hay 18 personas que tienen habilidades en gestión financiera, 2 empleados tienen habilidades en marketing y 15 tienen habilidades en recursos humanos. Y también dentro de estas personas existen diferentes grupitos o subgrupos de empleados en los cuales 4 tienen habilidades en gestión financiera y marketing, 5 tienen habilidades en gestión financiera y recursos humanos, 3 tienen habilidades en marketing y recursos humanos y 2 empleados son los que tienen habilidades en las 3 áreas. Con esta información entonces nosotros podemos dar a entender de que estas intercepciones salen de ahí, porque estamos diciendo que personas que pertenecen a un grupo y que están en otro, pues eso nos habla de las intercepciones. Entonces aquí fueron las intercepciones que identifiqué. Y ahora el diagrama de Venn se vería así, donde tenemos A, B y C y las personas que hacen parte de esas intercepciones y su valor. Ya con eso entonces podemos entender o hacer operaciones sobre ellos para poder saber a detalle los tipos de empleados que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos por ejemplo, los colaboradores o los empleados que tienen solo habilidades en gestión financiera. Entonces aquí hice pues todas las operaciones acerca de A menos la intercepción de A y B, menos la intercepción de A con C, menos la intercepción del resto de los equipos, lo que nos da que es 18 menos 4 menos 5 menos 2, que eso es igual a 7.
dando esta información de dónde, de aquí, de estas intercepciones. De aquí es de donde sale toda esta información, y así lo hice para también tener cuáles son los empleados que solo tienen habilidades en marketing, cuáles son los empleados que tienen solo habilidades en recursos humanos, y también identificar cuáles eran esos empleados con habilidades en gestión financiera y marketing pero no en recursos humanos, y así lo mismo para el resto, y poder identificar también los empleados en las tres áreas especializadas. A la final, esto nos da los mismos números que encontramos aquí dentro del diagrama de Venn, lo cual nos sirve a nosotros como la justificación de que el diagrama se encuentra completamente bien hecho. Ya con esta información, entonces, nosotros qué pudiésemos hacer. Con esta información nosotros podemos tener que los empleados que tienen habilidades en gestión financiera y recursos humanos, es decir, los que están dentro de esa intercepción, puedan ser asignados a proyectos que requieran una reestructuración organizacional, porque pues son personas que saben de finanzas y también de recursos humanos, entonces sabrían a qué personas podemos dejar ir o no dentro de un ámbito de administración. También podemos identificar cuáles son esos tipos de empleados en los cuales no hay suficiente conocimiento y los pudiésemos especializar o darles nuevas habilidades que pueden que les pueda servir. Ya después de esto hicimos uso de la potenciación y la radicación, es decir, la aritmética básica en la administración. Lo que busqué con este ejercicio entonces era hacer un crecimiento proyectado de ventas para el uso de la potenciación, y para el uso de la radicación determinar la tasa de depreciación compuesta anual. Listo. Entonces tenemos una empresa que quiere ver el crecimiento dentro de 5 años con una tasa anual del 5%, sus ventas actuales son de $100,000, y está el otro caso en el cual tiene una tasa quiere saber la tasa de depreciación compuesta de sus equipos, cuyo valor se deprecia a una tasa anual del 20%, sabiendo que al inicio sus equipos valían $50,000 y 4 años después valen $20,000. Entonces, para el cálculo de la potenciación, pues aquí tengo la fórmula. Este T va elevado como se aparece aquí abajo. Entonces, BF es el valor futuro de las ventas, el BI es el valor inicial de las ventas, la R es la tasa de crecimiento anual, que es del 5%, y el número de años que queremos calcular desde el 5%. Entonces vemos que el valor futuro de las ventas es igual al valor inicial de las ventas, se cambia pues de su valor por 1 más el porcentaje elevado a la 5. Esto se calcula y nos da como resultado que fueron $127,628 anuales, con el crecimiento reflejado con su tasa anual por el interés compuesto. Ahora, para calcular la tasa de depreciación, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta fórmula de depreciación, y como tenemos que encontrar R, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iterar encima de él y vamos a cambiar sus valores. Entonces, como vemos, aquí vemos una radicación y vamos a hacer el cambio o vamos a darle los valores a las variables, donde F es el valor futuro del equipo, el valor inicial del equipo es BI, R es la tasa de depreciación anual, que es la que queremos encontrar, y T es el número de años. Entonces, haciendo pues los cambios de las variables según el enunciado que tengo arriba, tenemos que el valor final de los equipos en este momento es de $20,000 sobre $50,000 que valió al inicio, y 4 es el tiempo que está en el radical, que nos va a indicar que han sido 4 años los que han pasado para que llegara a este punto de depreciación. Se hace la operación por dentro y eso nos da un aproximado de 0.3. Esto quiere decir que la depreciación compuesta anual es del 30%, lo cual coincide con la tasa inicialmente de que eran $20,000 lo que valían los equipos. Ya tenemos entonces el tema de la aplicación de conceptos algebraicos. En este tema decidí irme por uno de análisis de punto de equilibrio. El punto de equilibrio, nosotros sabemos que es ese punto en el cual una empresa, al generar productos, llega a, valga una redundancia, el equilibrio en el cual no hay ni pérdidas ni ganancias. Entonces fue muy interesante aplicar este concepto. Lo hicimos con una empresa que vale
que vende productos, perdón, de 50.000 pesos la unidad, con unos costos fijos de 2 millones de pesos y unos costos variables por unidad de 30.000 pesos. Entonces, para eso la idea es igualar los ingresos por los costos, y nosotros sabemos que los ingresos es precio por cantidad y los costos son costos fijos más el costo variable por unidad. Entonces aquí le doy las equivalencias a cada uno de estos que nos dan esta fórmula de aquí, le asigno valores y con esto puedo darme cuenta que necesito vender 100 unidades de ese producto para poder lograr ese equilibrio. Aunque a nosotros nos dicen mucho el tema de unidades, también hay que tener en cuenta, profe, que a nosotros como empresa, pues digámoslo así, es muy importante también hablar en cifras. Entonces, lo que hice aquí fue pues calcular la cantidad de productos que tengo que vender por el valor de cada producto, perdón, y esto me dio que son 5 millones los que se tienen que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Listo. Y ya tenemos entonces aquí la aplicación de las ecuaciones lineales. Para este análisis yo lo que quise hacer era un análisis entre la productividad y los costos de producción. Entonces tenemos una empresa que lo que quiere es mirar o hacer un análisis entre la cantidad de horas trabajadas por los empleados y la producción total, con el fin de entender cómo varía la producción con el incremento de las horas trabajadas, y ya con eso pues ellos pueden ver la optimización de recursos. Entonces saco la variable de la producción total en unidades, que es P, y las horas trabajadas, H. Entonces dentro de la empresa del ejercicio se ha hecho pues como una observación en la cual por cada hora que se trabaja se producen 10 unidades y hay un costo fijo, es decir, un margen en que independiente de las horas pues van a haber 50 unidades. Entonces la ecuación que nos describe esta relación es que P, los productos en unidades realizados, es igual a 10 por hora trabajada más 50 unidades. Entonces lo que hice fue evaluar H cuando es 0, cuando es 5 y cuando es 10, reemplazándolo aquí en la ecuación, y con base a eso, como se muestra pues aquí, me dio que cuando es la hora 0 se tienen 50, cuando es la hora 5 se tienen 100 y cuando es la hora 10 se tienen 150. Esta es la gráfica que nos da la relación entre horas trabajadas y la producción total, y con esto entonces podemos dar por sentado de que en una ecuación lineal nos demuestra cómo se pueden utilizar estas herramientas para analizar y predecir situaciones laborales. Ya pues aquí presento las conclusiones. Las recomendaciones fueron escritas con base a un enfoque laboral, es decir, como si una empresa fuera la que estuviera pidiendo esta información. Dentro se encuentran las referencias bibliográficas, y en este punto apéndice es donde usted va a encontrar este video. Entonces nada, le agradezco muchísimo, profe. Ha sido demasiado interesante todo este tema. Que tenga un buen día.